¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Manuel Félix Penilla. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando el tercero, Grupo Y. La materia que voy a presentar ahorita es Estadística Inferencial. Eh, es la primera unidad con el profesor Juan Morales, aquí en Tijuana, Baja California. Ok, comenzamos. Dice pensamiento, el punto 1.2 dice pensamientos estadístico. La pregunta es muestras de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Ok, una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. O sea, plantearlo con otras palabras se refiere a la decisión que uno va a tomar acerca de hacer o no hacer lo que son las cosas. La siguiente pregunta dice contexto de los datos. Dice contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Ok, tan fácil y sencillo, porque con los datos podemos tener media, mediana, prueba de hipótesis, podemos acatar un problema con un estudio estadístico más preciso. Sin esta información, pues sería prácticamente imposible tener lo que es una gráfica o una respuesta acerca de algún estudio. En los ejercicios 7 al 14 dice, utiliza sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable o C, posible y probable. Ok, la pregunta es esta. Dice que en la Suprema Corte todos los magistrados de la Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Es algo posible, pero es muy poco probable. O sea, ¿por qué? Porque no toda la gente entró al mismo tiempo, no toda la gente tiene la misma edad. Pudiera llegar a ser que coincidan las fechas de nacimiento, pero en cuestión de edades, pues no serían las mismas. O podría pasar. O sea, es algo muy probable, posible, pero muy poco probable. La siguiente pregunta dice, accidentes de vehículos todoterreno. Dice que la Sociedad Pursuer publicó un artículo en el título accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en el 2004. El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. Y aquí dice que qué valor importante no se incluyó y por qué es importante. O que faltó concluir el sexo debido a que se necesita considerar quiénes son menos responsables en conducir. O que, ¿a qué se refiere con eso? Probablemente sean jóvenes, probablemente sean adultos, probablemente sean mujeres o sean hombres. Entonces, muchas de las veces los jóvenes al momento de conducir manejan en estado de ebriedad o simplemente que se encuentren drogados, o las mujeres cuando están hablando por teléfono y conduciendo a la vez. O sea, todos esos puntos llegan a ocasionar lo que es un accidente y son puntos que no se tomaron en cuenta. En la siguiente diapositiva dice el punto 1.3 dice tipos de datos. Tipos de datos, datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Ok, los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos, o también se le pueden denominar de atributo, consisten en nombres o etiquetas que no son numéricos y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ok, se podría manejar de esta manera. Los datos cuantitativos son lo que es números, todo aquello que puede ser contable, una pieza o no sé, una naranja, un esto. Y los cualitativos o atributos pues se consideran por kilogramos, por gramos, pues, o sea, son unidades de medidas, no se pueden contar en unidades, podría ser. La siguiente pregunta dice, dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 32.500 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de esos 32, de esos 3.250 dispositivos
eh, no funciona. Según los datos del artículo, dice Forex Search in New York es Futility Push Bottom de Michael Lau, dice en New York Times. Es algo discreto, o sea, no. Pues es como nada más es una información, no es algo que esté estadísticamente comprobado. Ok, en los ejercicios 21 al 28, determine cuál de los cuatro niveles de medición, nominal, ordinal, de intervalo o de razón, es el más adecuado. Dice, temperaturas reales en grados Fahrenheit, ¿cómo aparecen en el conjunto de datos en la tabla 11 del apéndice B? Dice que son niveles de medición. De intervalo, la diferencia tiene un significado, pero hay un punto de partida en cero y natural de razones que no tienen ningún significado. Ejemplo, temperaturas corporales en grados Fahrenheit o grados Celsius. O sea, no toda la gente tiene la misma temperatura, nada de eso. Entonces, no es algo que se pueda checar. Entonces, si revisamos en esta diapositiva, tenemos lo que es la tabla, son los números reales, máxima real, real mínima. Entonces, aquí nos proporcionan lo que son los datos y lo que son, pues, las temperaturas. La siguiente pregunta es escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elaboró una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. O sea, ese es el 0, es el neutral pasable, se podría decir. A los alimentos de mala calidad se le asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se le otorgan números positivos. La magnitud del número correspondiente al grado de buena o mala calidad, los primeros tres alimentos se califican como 2, 4, menos 5. ¿Cuál es el siguiente nivel de medición de este tipo de calificación? Explique su respuesta. ¿Es medición ordinal o de intervalo? Son respuestas razonables, aunque ordinal es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre valores no tengan un significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre un alimento de calificación 1 y uno con calificación 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificación de 9 y uno con calificación de 10. Entonces, ahora sí que depende del gusto de cada quien, es lo que se va a decidir, lo que se va a tomar para poder tener en cuenta esta información, pues porque se podría considerar como no toda la gente tiene los mismos gustos. Alguien tiene gustos por lo picoso, alguien tiene gusto por lo dulce. Entonces cada quien va a dar su punto diferente. En el punto 1.4 dice pensamiento crítico, correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y de la Oficina del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Dice Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas registradas? Según el libro dice que no, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No, una reducción en el número de armas automáticas registradas necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. ¿Por qué? Pues porque los homicidios no nada más se pueden realizar con armas de fuego. O sea, puede ser con objetos punzocortantes, pueden ser a golpes, puede ser de diferentes maneras. Entonces hay diferentes tipos de formas de cometer un delito como es el homicidio, no necesariamente con arma de fuego. Muchas veces las armas de fuego nada más se pueden tener como en caso de seguridad, y no por eso quiere decir que ya va a andar causando homicidios a todo el personal o a todo el mundo. Dice, otra muy importante, esta pregunta me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver y ahorita lo voy a explicar. Ok, dice que el chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto con sus vecinos de clase alta. El vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes de su sangre.
El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la distribución de riesgos de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces y chocolates Manufacturers Association, financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Ok, como el estudio fue financiado por una fábrica de dulces y por la Chocolate Manufacturers Association, existe la posibilidad real de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto en obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolates. O sea, es decir, es una información que fue hecha por una empresa que vende dulces. Si yo tuviera mi empresa y yo quisiera vender más en mi empresa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a invertir en cierto laboratorio una gran cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que este empiece a buscar puntos buenos acerca de mi producto. ¿Desechando qué? Desechando los puntos malos. ¿Qué gano con esto? Gano hacer una mayor publicidad, que esté patentado o validado con respaldado vaya por un tipo de laboratorio, para que esto me genere a mí ingresos económicos. Entonces se puede decir que un truco publicitario para poder vender y que todas las partes ganen. Porcentajes en una encuesta Gallup. Dice, en una encuesta Gallup aplicada en 734 personas, usuarios de internet, el 49% reveló qué manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número de los usuarios de internet que afirmaron que comprar en línea de manera frecuente u ocasional? Ok. El B dice que de los 734 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que una manera frecuente o ocasional de realizar planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron la manera frecuente o ocasional de realizar planes de viaje con su información? Ok, esta información se resume tan fácil como lo que es una regla de 3. Para poder sacar lo que es el porcentaje, en el inciso A nos habla del porcentaje de personas que son 360 personas, que es el equivalente al 49%. Y en el inciso B está hablando del 44%, que quiere decir que es un total de 323 personas. Ok, la siguiente pregunta dice así. Dice, ¿qué está mal en este asunto? El periódico Newport Choice realizó una encuesta pidiendo a los asesores que llamaran y respondieran a esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta, ¿ok? ¿Qué fue lo que respondieron las 20 personas? O sea, no, nada más dice que respondieron 20, pero no en sí no te están dando la información de qué fue lo que dijeron. ¿Están preguntando o están respondiendo? Es otra cosa. O sea, están haciendo están cuestionando o simplemente están dando su punto de vista. La cantidad total de los que respondieron la pregunta tampoco te dice en total qué cantidad de personas fueron las que respondieron este tipo de preguntas. O sea, el 87% de qué, de cuántas personas, de 100, de 1000, de 1 millón, tampoco te están diciendo. ¿Y el periódico ya hizo la encuesta o solamente está dando la información? O sea, son fallas en esto, ok. El 1.5 dice recolección de datos muestrales. Muestra de conveniencias aleatorias. Simple. Un alumno de autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general y adultos estadounidenses. ¿Por qué? No es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos se representen de la población adulta. No importa cómo se obtenga la muestra de dichos de amigos, lo más probable es que la muestra represente únicamente a la población de amigos. Es una muestra que nada más no te va a dar nada más cuántos amigos son los que tienes tú. No te va a decir cuántos amigos tiene todo el mundo, cuántos amigos tiene toda la gente. O sea, nada más una muestra para saber cuántos amigos tiene, me imagino, que cada persona o las personas que van a realizar ese tipo de estudio. La siguiente pregunta dice, determina si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Prueba de la equinacia. Es un estudio sobre la eficacia de equinacia. Incluyó a 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados
en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of a China in China in treating upper respiratory tract infection in children's Tyler Ed. Journal of American Medical Association, volumen 290, número 21, dice que el estudio observacional, un buen ejemplo de estudio observacional es aquel en el que se encuentran los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de literatura digestiva en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial. El estudio observacional se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento, que es lo que se investigó. Estudio de planes de salud. Se dirigieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción con base de un proyecto patrocinado por la corporación Research and Development RAIN y el Centro for Health Care Policy and Evaluation. Dice que fue por conglomerados. Ok, dice 34. Diseño muestral en el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Testosterone in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Journal of the American Medical Association, volumen 275, número 9. Los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. Un grupo trató con trijodontrina y el segundo grupo trató con una píldora de sal normal y dopamina, y el tercer grupo de placebo que se administró en una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo aleatorio sobre el ciego y controlado por placebos. Describa el significado de cada uno de estos estudios. En un estudio transversal, los datos se observan, se miden y se reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo de control de casos, se toman pasado mediante el examen de registros, entrevistas u otros recursos. Un estudio prospectivo o longitud de coherentes, los datos se reunían en el futuro y se toman en grupos llamados coherentes que comparten factores comunes. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias relativas. Después de constituir una distribución de frecuencias relativas que resuman las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios, ¿cuál deberá ser la suma de las frecuencias relativas? ¿Ok? Dice que los semestres, la suma es los semestres que están estudiando. Una distribución de frecuencias o tablas de frecuencias indican un conjunto de datos. Se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores y datos que hay en cada una. El pensamiento crítico en los ejercicios 9 y 12 responde a las preguntas referentes a ejercicios 5 y 8. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación escrita de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución nominal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parecería que la distribución es nominal. Entonces aquí tenemos lo que es una pequeña tablilla acerca de lo que son los criterios. Dice que si los criterios se interpretan de una manera muy estricta, parece que la distribución no es nominal, principalmente debido a la falta de simetría entre las frecuencias 0 y 7. Sin embargo, si los criterios se interpretan de otra manera poco estricta, parecerá que la distribución es nominal, como lo marca la frecuencia. Ok, mira, esto es un ejercicio que ahorita vamos a elaborar. Dice pasos de papel desechado como parte de un proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remitase los 62 pesos de papel desechados con el conjunto de 22 y el apéndice B y construía una distribución de frecuencias. Inicie un límite inferior con la clase de 1 libra y utilice una anchura de la clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución nominal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado.
consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, muy bien. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar lo que es nuestra herramienta de Minitab para poder revisar el procedimiento. Ok, entonces nos está pidiendo que abramos lo que es la tabla para pues checar lo que es la cantidad de tablas entre uno y entre otro. Ok, así, entonces esto es lo que vamos a hacer. Abrimos, ok, agarramos este, ¿qué tipo? Excel. Operación, tallo y ojos, en values, cerca por ese grupo de datos. Ok, es ok, hogar, tamaños, ok. Entonces vamos a realizar lo que son las tablas para poder evaluar entre uno y otro y poder revisar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos. Queremos revisar los desechos del papel para ver cuánto es el porcentaje que nos está dando. Ok, a ver, no me dejó. Regresamos de nuevo. Ok, desechos de papel, seleccionamos porcentajes. Ok, y aquí nos arroja lo que es la tabla para los desechos y los porcentajes de papel. Se describen son las variables y los desechos de papel. Ok, entonces esto lo minimizamos. Ok, y ahora nos está pidiendo también lo que aquí está, el total de descripción de resultados de variables de papel, y ahora también nos está pidiendo lo que son los resultados de lo que es el metal. Abrimos de nuevo la gráfica de tabla, pero ahora con información del metal. Seleccionamos metal y vamos a buscar, y aquí son lo que nos está representando lo que son las variables del metal de la caja, lo que son los porcentajes. Igual varían del 1.61 a 3.23, que fue lo que nos arrojó para este ejercicio. Ok, ahora regresamos con lo que es la materia. Ok, aquí nos está diciendo entonces este fue el porcentaje y el precio 0.63. Ok, dice 2.3, dice historigramas, dice conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todas las personas pretendientes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es de 62.46, es 62,46, 68, 64, 57. ¿Por qué tiene sentido constituir un histograma para este conjunto de datos? Ok, el conjunto de datos es pequeño, la naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma, dice. Medidas 2, dice, es un ejercicio. Dice que medidas 2 de voltaje es un generador. Dice, utiliza una distribución de frecuencias de ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Se utiliza una interpretación muy poco estricta en los criterios relevantes. Pareciera que el resultado es una distribución binominal. Compare este con el histograma del ejercicio 13. Ok, vamos a comparar. Dice, la medición de voltaje de generador se centra en más a una distribución nominal. Este resultado es como se muestra en la imagen. Ok, ahorita les voy a poner lo que es la imagen de eso. Esta es lo que es la tabla, lo que es la tabla de medición casa de voltajes. Pero primero haremos el ejercicio número 22, que es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo lo que es la comparación que acabamos de hacer ahorita con lo que es la tabla número 22, pero ahora nos está pidiendo que hagamos lo que es el ejercicio 13. El ejercicio 13 habla de lo que son los volts. Ok, aquí vamos a hacer lo que es igual, lo que es una gráfica para poder revisar. Ok, vayamos. Veamos entonces. Ok, vamos a abrir de nuevo los archivos donde previamente ya tengo los datos en Excel.
solamente para transformarlos, para pasarlos. Vale, conjunto, datos, vaya, tenemos Super Bowl, University Values. Mm, pues aquí recuperation, datos, conjunto de datos, conjunto de datos. No, pareciera que no lo tengo aquí. Lo voy a... escritorio. Ok, ejercicio 13. Muy bien, ya lo encontré. Ok, abrimos. OpenWSR. Ok, conjunto 13. Abrimos, aquí está lo que es la casa de volts. Ok, vamos a ver lo que es igual. Vamos a meter lo que es la tabla para checar lo que es el generador de volts. Tabla, sea día, casa, generador de volts. Generador de volts, seleccionamos y le damos ok. Ok, entonces aquí ya nos está arrojando lo que es la información de lo que es un generador de volts. Son los conteos y son los porcentajes que nos está arrojando lo que es la información con la tabla de distribución. Ok, volts. No total de datos fueron aproximadamente, son 40 conteos lo que se realizó para este trabajo. Continuando con la diapositiva. Ok, entonces ya dijimos que hice la interpretación de los efectos de los valores atípicos remitidos al conjunto de 21 datos de la PCB sobre las cargas auxiliares de latas de aluminio, 0.011 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras, ok. La carga de 504 libras. Es un valor típico que se encuentra muy alejado de los valores. Constituye un histograma que valora 504 libras con otro histograma sin valor. En ambos casos se inicia la primera con 200 libras. Se utiliza una anchura de 20 libras. Patente generación sobre el efecto tendrá un valor típico en la historia. Hizo una mayoría de las mediciones de voltaje de generación. Se entra en una distribución nominal como se muestra en la imagen. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar el ejercicio número 22. Ok. 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 Perdón. Regresando con este punto, lo que es son la medición de volts, también aplicaba lo que es un histograma. Un histograma. Entonces lo voy a realizar. Ya tengo aquí la información. Ok. Nos vamos a dar en gráficas. Histograma. Vamos a seleccionar outfit. Ok, seleccionamos y vamos a ver lo que es generador de volts. Vamos a ver un generador de volts, seleccionamos. Ok, y esta es la gráfica que nos arroja el histograma de lo que es generación lo que es histograma de generación de volts. Okay. Una vez con esto, ahora vamos a abrir el siguiente archivo para ver lo que son el trabajo número 21. Ok, abrimos la información. Cerramos ventana. No. Ok, cerramos ventana. No. Y nos quedamos con esto. Ok, nos quedamos con esta ventana. Ok, para poder checar el outfit. Ok, esta es la tabla. Vamos a checar lo que es la gráfica, este diagrama. Ok, pero ahora nada más con el dato normal y ya después sin el dato que pide, que es el de los 504. Ok,
En este caso sería este el normal. Seleccionamos y esta es la tabla que nos arroja. Sin que del 200 se dispara y cruza por esto. Entonces aquí nos está dando lo que es la mediana y todo eso. Y ahora, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Es continuar con otra gráfica. Continuar con otra gráfica, pero ahora sin ese dato. Ahora sin los 500, sin el dato, sin los 504 datos. Para poder checar el histograma. Ahora sin este dato. Ok, seleccionamos. Ok, le damos ok. Ok, y aquí esta es la información que nos arroja. Sin el de 200. Creo que hay otra. A ver. Sería otra la información que nos está dando. Ok, utiliza una ayuda de 20 libras. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora marcando. Vamos a tratar de marcar las escalas. Escalas. Referencia de líneas. No. No. Entonces este se cancela. Múltiples. No. Data view. Data options. No. Y data view tampoco. Ok, no aparece. Luego dice escala. Escala llena. No. Ok, no dio. Entonces, arrojándonos la información anterior de las tablas. Tabla de disminución. Ok, abrimos. Tampoco. Ok, histograma 1. Ok, este es el histograma normal. Es el que se hizo sin haber quitado los 504 puntos. Y el siguiente es ya con el que es de los 504 puntos del histograma. Ok, entonces una vez terminado con esto, conseguimos con el siguiente punto, donde marca lo que es la tabla de los siguientes ejercicios. Categorías axiales de aluminio. Ok, es otro ejercicio, dice el ejercicio 22, interpretación de los efectos de valores atípicos, remítase al conjunto de datos. 21 del apéndice B sobre los auxiliares de las tablas de aluminio, el 0.11, que es lo que acabamos de hacer, el ejercicio con los 504 y quitando ese valor para que nos diera lo que es el resultado. Checando el punto 2.4, dice de gráficas de estadística, dice diagrama de dispersión, por ejemplo, 9 incluye un diagrama de dispersión de datos, las temperaturas y los chirridos de los ríos en general, qué tipo de datos se requieren para la construcción y dispersión y qué revela este tipo de gráficas acerca de los datos. Okay. ¿Qué es lo que revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Muy bien. Ahorita vamos a graficar nuevamente. Vamos a graficar qué es lo que pasa con esta universidad. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es hacer una gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto para poder realizar qué es lo que se muestra o qué es lo que se pretende realizar en esta gráfica. Aquí tengo la información también, ya tengo la información para poder realizar esta gráfica de Pareto. Dice que en la tabla dice se basada en datos de la Universal Center for Education Studies, te muestra una distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los siguientes datos de la tabla. Muy bien. Ok, entonces vamos a construir lo que es una gráfica, pero ahora vamos a buscar una gráfica de Pareto. Ok, vamos. Gráfica.
Right now. Okay. Okay, Star es Quality Tools. Muy bien. Y vamos a Pareto Chart. Ok. Ahora nos está pidiendo que agreguemos. Ok. Perdón. Sí, no he hecho lo que es la transportación del documento aquí a Minitab para poder realizarlo. Ok, abrimos. Vamos a revisar todos los documentos de Excel. Ok. Del escritorio. Escritorio. Listo. Ya lo tenemos. Ok. Ahora vamos a ver lo que es las universidades. Ok. Listo. Y aquí tenemos lo que es la información. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Vamos a hacer una gráfica de Pareto para poder determinar así hacia dónde va. Ok, entonces aquí vamos a poner lo que son las universidades. Vamos a seleccionar seleccionamos y en esta opción vamos a seleccionar lo que es la frecuencia. Ok, estamos ok. Y esta es nuestra gráfica de Pareto. Esto es lo que esta es la información que nos está arrojando. Nos habla de lo que es la publicación de hace 4 años, nos habla de lo que es la publicación de 2 años y la privada de 4 años. Y ya, esto sería otro. Esto es lo que nos arroja nuestra gráfica de Pareto, la frecuencia relativa. Ok, de dónde iba la alza y cómo ha disminuido. Regresando con la diapositiva. Ok, ya una vez realizado eso, nos dice que la gráfica de Pareto de los grupos sanguíneos construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2.2. Ok, 29 grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos A-O, A-B y AB en donadores de sangre elegidos al azar con base de datos del Greater New York Blood Program. Construya una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Lo que son grupos A, B, C, o sea, se encuentran. Ok, entonces dice que la respuesta es que se encuentran las muestras de los grupos sanguíneos. Ok, vamos a construir lo que es. Nos está pidiendo que hagamos una tabla de Pareto igual con lo que son los grupos sanguíneos. Estos ya se podría decir que serían los resultados. Dice gráfica del tallo de hojas expandidas condensadas remiten con la gráfica del tallo y hojas de ejemplo 5 para realizar lo siguiente. Okay, estas son las indicaciones. La gráfica del tallo y las hojas pueden expandir su video. Es otra gráfica que vamos a hacer en hojas que tengan de 0 a 4 dígitos, del 5 al 9. A continuación se muestra. Los primeros renglones de gráfica de expansión complementan los siguientes 2 renglones en una gráfica de tallos y una de hoja expandida. Muy bien. Primero haremos lo que es la gráfica, pero la gráfica de grupo sanguíneo. Ok, vamos a regresar lo que es a Minitab. Ya tenemos los documentos. Miento, tengo que exportar. Ok, vamos a exportar lo que son los documentos. Grupos sanguíneos, aquí lo tenemos para poder crear nuestra gráfica de Pareto. Ok, nuestra gráfica de Pareto. Entonces aquí abrimos de nuevo. Ok, Quality Tools, Pareto Charts. Ahora vamos a ponerle inciso 1, seleccionamos, y el inciso 2 seleccionamos. Ok, estamos ok. Y esta es nuestra gráfica de Paretos acerca de lo que son los grupos sanguíneos. Nos dice que del grupo O salió el 44%, el grupo A sale el 40%, igual dice el porcentaje, 10% del grupo B y A y B en lo que es el 0,6%. Eso es lo que nos arroja nuestra gráfica de Pareto para poder realizar. Ok. Ahora la siguiente gráfica que vamos a hacer, igual vamos a hacer una gráfica de Pareto, igual lo que son el tallo de las hojas. Se puede considerar cuando los renglones adyacentes
A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de tallo. Cada renglón de gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reduzca, no se distorsione por completamente la gráfica del tallo condensada de lo insertado en otros restantes. Ok, vamos a regresar de nuevo. Ahora hacer lo que es una gráfica de Pareto, pero ahora con los datos del tallo. Muy bien, regresando. Tallos y hojas. Listo. Tallos y hojas. Vamos a hacer lo que es la gráfica de Paretos, pero ahora con hacemos con tallos 1 y primero vamos a hacer con lo que son tallos nada más. Este no lo vamos a dejar y luego vamos a comparar con lo que es el de las hojas. Ok, esta es la gráfica de Paretos para lo que es el tallo y hojas, lo que es viene siendo la primera información que fue lo que nos arrojó nada más de un solo dato. O sea, de los dos datos nada más estamos tomando ahorita, nada más estamos tomando este. Entonces si regresamos a lo anterior, vamos a hacer ahora con el siguiente dato que tenemos aquí. Ok, igual vamos a hacer una gráfica de Pareto, pero ahora con la hoja de tallo 1 para ver. Ok, y esto es el porcentaje que nos arrojó. Es muy diferente a lo que anteriormente ya teníamos aquí, haciendo la comparación con la otra gráfica. En un momento más pongo las dos gráficas juntas para poder analizar. Pareto es histograma. Ok, Pareto. Ok, tallo y hojas 1. Y lo que es el tallo y hojas es una información muy diferente, que fue lo que nos arrojó comparado con lo anterior. Regresando con las dispositivas. Ok, dice el punto 2.5 es el pensamiento que es crítico de gráficas inadecuadas. Dice que la ética en las estadísticas supone que como reporte de un periódico que usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas y a crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético constituir una gráfica de este tipo? Ok, dice que no sería ético, porque la gráfica debe de crear forma que sean justas y objetivas. Ok, y se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados por una gráfica confusa. Pues no, porque pues la verdad no todo el mundo sabe cómo es la lectura de una gráfica, entonces prácticamente pasaría desapercibida. En los ejercicios 5 a 10 se responden las preguntas acerca de las gráficas. 5. Gráficas de peso. Según los datos de Gordon Clouse, las mujeres, dice, tienen un peso promedio o una medida de 130 libras, 62 kilogramos, y los hombres tienen un peso promedio o una medida de peso de 172 libras o 78 kilos. En las gráficas que se muestran al margen y se representan estos promedios. Las gráficas describen los datos de la forma imparcial. ¿Por qué? No dice porque los pesos son mediciones unidimensionales. La gráfica utiliza áreas de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. O sea, es algo muy diferente. Dice que, y el siguiente tema dice gráficas de barras que estudian las licenciaturas. En un año reciente, del 38.5% de los estudiantes de licenciatura asistían a la universidad con programas académicos de los años, y el resto de los estudiantes de licenciatura acudirán a la universidad con programas de 4 años. Según datos
US National Center por Educación dice que constituirán una gráfica de barras que sea engañosa a exagerar a las diferentes dos porcentajes. Ok, dice que se construye una gráfica de barras que describa los datos de manera objetiva. Este es capítulo 3 estadístico para escribir y explorar. Muy bien. 3.2 medidas de tendencia central promedio. Un encabezado en Estados Unidos Today afirmaba que el ingreso familiar promedio cae el 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio de estadística? ¿Se debe utilizar otro término en lugar de la palabra medio? Esta medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. Si otro indicador muy importante para realizar esta investigación estándar. Ok, dice, calcule la media, la mediana, la moda, la mitad del rango de demostrar estados en funcional a condición de presenta la calificación hasta crédito mostrar físico cuando escribe este libro. Ok, FICO, media reportada 6.78. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra se consideran como la media una importante. Ok, entonces si regresamos aquí a la tabla que anteriormente ya hemos realizado, nos dice que no, porque el promedio de la media es de 760.91. La mediana es el equivalente a 753 más 779.766. La moda no es ninguno porque no, el valor se pierde. La mitad del rango es 664 más 836 entre 2 nos da un valor de 750. Ok, ahora la otra tabla que nos pide aquí dice calcule a la media, la mediana, la moda y de la mitad del rango de los datos muestrales listados satélites. A continuación, la lista del número de satélites de órbita. Piden de diferentes países un país. Perdón. Ok. Ok, pide diferentes países. Una órbita de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar en qué país se trata? Ok, muy bien. Dice que este es el orden que nos está dando. Se ordenan los datos. No, porque no tenemos el nombre de los satélites, no tenemos el nombre. La medida es de 10.079.017.167. La mediana es igual al 2 más 3 entre 2 igual a 2.5. La moda es 1 porque se repiten 10 veces. Ok, la mitad del rango sería 1 más 158 entre 2 nos da un valor de 79.5. Ok, dice 27. El voltaje de una casa con remisa al conductor de datos. 13. El apéndice B y compare las medidas y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medios. Casa media es el equivalente a 123.66 volts, mediana es 123.70 volts, generador de la mediana 124.66 volts, mediana 124.70 volts. UPS es igual a 123.59 volts, mediana equivalente a 123.70 volts. Pareciera que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. Pareciera. Ok, entonces aquí nos está dando una breve explicación de lo que es la mediana. Cuando los datos se resumen de una distribución de frecuencia, la mediana puede calcular o identificar primero la clase mediana. Ok, eso puede tener un límite. La frecuencia para poder realizarlo, dice utiliza el procedimiento corriente para poder checarlo. Es 20.9 miligramos el valor del 20.9. ¿Por qué? Porque se basa en los datos originales y no incluye una intervaloración. ¿Ok? Punto 3.3 medidas de variación, comparación de variación. ¿Cuáles de los datos cree usted que tengan mayor variación de los ingresos de una muestra aleatoria simple de 100.000 adultos elegidos de una población general a los ingresos de una muestra aleatoria de simple 1.000 profesores de estadística? Porque los ingresos de los adultos de la población general deberían de tener mayor variación, ya que los profesores de estadísticas constituyen un grupo mucho más homogéneo que probablemente tienen ingresos mucho más similares. La otra pregunta dice que los salarios de entrenadores de fútbol americano NSA a continuación presentan salarios anuales de una muestra aleatoria simple entrenadores de fútbol americano NCAA. Según datos de USDA, los cambios se observan en una desviación estándar si se admiten los salarios más altos. Ok, dice que estamos hablando de 150.000, 300.000, 350.000, 147.
diferentes valores más. Dice que no hubiera un crecimiento salarial porque habría un medio más confiable para tener una mayor desviación estándar. Ok, creo que por aquí tengo una lista acerca de estos valores. Muy bien. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. University de Super Bowl. Ok, abrimos. Ok, son 37, 63 percentiles. Ok, 63 percentiles, que es prácticamente qué es lo que viene dando. Vamos a sacar lo que es. Ok, hoja de gráfica. A ver. Parece como que es una. A ver, permíteme. Ok. Ok, está. Así está. Ok, puntos y variables. Seleccionamos. Ok, no. Ok, parece que este no es. La información de crecimiento salarial. Ok, dice que no hubiera crecimiento salarial, pero un promedio más confiable del temor. Ok, dice coeficiente de variación en los ejercicios 21.24. Calcule el coeficiente de variación cada uno de los conjuntos y datos y luego compárelo con la variación. Se utilizan los mismos datos de la selección 3.2, tiempo de esperas a clientes. A continuación presentamos los tiempos de espera de los minutos de Jefferson Valley Bank. Ok, es de Valley Bank, presentan los tiempos de espera en Jefferson Bank, donde todos los clientes se formaron en una sola fila. Donde los clientes, ok, perdón, estaba confundido. Lo anterior es para este ejercicio. Aquí es donde sí vamos a realizar la presentación que anteriormente estaba tratando de hacer, pero no me salió. Entonces revisamos. Ok, vamos a revisar. Pero ahora con lo que es un Values Bank, abrimos lo que es el archivo. Ok, Values Bank y Providence Bank. Ok, vamos a Start Basic ok, Basic Statistic. Ok, Display Statistic. Ok, y vamos a ver el de Vale Providence. Ok, vamos a ver. Ok, y aquí ya nos arroja lo que son las estadísticas, lo que es variable entre Valley, lo que es variable entre Valley y Providence. Dice aquí nos está hablando de la mediana, lo que es la mediana, lo que es el máximo, el mínimo y la desviación estándar. Desviación estándar, lo que es el mínimo, lo que es la media y la mediana. Acerca de lo que se nos está pidiendo aquí, en lo que es la presentación. Entonces nos arroja lo que es un valor que es el mismo valor de 0.477 entre 7 por 150 por 100 nos da el 6.67 para lo que es el Jefferson Value, y para lo que es Providence Value pues nos arroja lo que es el 25.48%. 38. Desviación media absoluta permite una población consista en valores 1 y 3 y se trata de los mismos valores utilizados. Por ejemplo, ¿cuáles representan el número
de satélites de inteligencia de propiedad India, Japón y Rusia, demuestre en cuánto se eligen al azar muestras del tamaño y dos reemplace las muestras que tienen desviación las medidas absolutas y no se concentran alrededor del valor de desviación media absoluta de la población. Aunque como la desviación media absoluta se requiere usemos valores absolutos, un empleado operación que no es algebraica. Las operaciones algebraicas incluyen una suma de multiplicación, la raíz cuadrada y la evaluación de potencias enteras o fracciones. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. Uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales en la estadística, los cuales analizan a capítulos posteriores. Las medias de posición relativa y gráficas de la caja. A continuación se representa una gráfica. Es una gráfica de cómo se representa para ver. Ok, dice que es lo que nos indican estos valores. Dice que la duración del vuelo más corto es el primer cuartil. El 166 nos indica que son las horas. El segundo de cuartil. El punto es la mediana. Y el 2/5 son las horas del tercer cuartil. Ok, porcentajes en los que se utilizan los valores ordenados, los cuales son anotados en el Super Bowl durante el periodo, aunque son los porcentajes que se utilizan en el Super Bowl, anotados lo que son con los valores, que es lo que anteriormente había hecho. Y aquí nos dice que los ejercicios de 19 a 26 utilizan la misma lista de 24 valores ordenados que utilizaron para acreditar de 15 a 18. Calcule el percentil cuando se indican. Nos dice que es igual a 25 entre 100 por 24, nos da un valor de 6 en el lugar del sexto cuartil, nos da el 25% de valor del sexto lugar del 41. Y aquí tenemos lo que son supuestamente los presupuestos de las gráficas ordenador de los millones de dólares. Aquí nos está hablando de lo que son los cuartiles de 8, son cuartiles de 8, ok, porque tiene un porcentaje de 11.11%, es decir, el 100% entre 9 igual a 11.11%, buscando cada 4 muestras para tener los 90 cuartiles. Tenemos aquí lo que son los datos: 20, 35, 46, 65, 70, 71, 116, 152, 25, y ver la columna de la tabla para ver los 15 cuartiles marcados en azul cielo. Ok, que es lo que tenemos de este lado, que es lo que tenemos aquí representado para checar lo que son los puntuaciones, los presupuestos, las películas ordenadas por millones de dólares. Ok, entonces para finalizar mi conclusión, este fue el estudio que logré realizar. Espero le guste. Gracias por la atención y sería todo de mi parte. Sin más que decir, me encuentro a su disposición. Sería todo. Muy amable.